de mis seguidores me envió esta historia hace unos meses. Quiero contárosla cambiando los nombres que aparecen en ella. El asunto del correo electrónico era simplemente este. La voz de Laura sigue resonando en la radio. Cuando abrí el archivo que comenzaba con esta frase, al principio pensé que se trataba de una carta de un oyente cualquiera. Como trabajo en la radio, recibo docenas de ellas todos los días, historias de amor, pérdidas, coincidencias. Pero esta historia era diferente. Había una muerte, una búsqueda de justicia y una venganza que crecía en silencio. Clara era una joven productora que trabajaba en una emisora de radio local de Sevilla. El programa se llamaba Voces de Medianoche. Cada noche, a las 11, salía al aire, leía las historias que enviaban los oyentes y empatizaba con ellos. Era una mujer a la que le gustaba dar voz a la gente. Pero lo irónico es que ella misma llevaba una vida silenciosa, sola en un apartamento, con su gata Luna. Siempre tomaba café de la misma marca, se ponía el mismo collar antes de la emisión y, cuando se sentaba frente al micrófono, siempre comenzaba el programa con la misma frase. Esta noche, una voz más quiere ser escuchada. Una noche, apareció un nuevo nombre en su buzón de mensajes, Laura G. Era una nota breve y sencilla. Buenas noches, Clara. No sé si leerás esto, pero ya necesito contárselo a alguien. Clara sintió algo en ese momento. A veces, algunos mensajes pueden conmoverte incluso antes de leerlos. Esa noche no leyó lo que Laura había escrito en el programa. Solo miró la pantalla en silencio y respiró hondo. Laura hablaba de su amado, Iván. Al principio, todo era normal en los mensajes, lo amo mucho, pero a veces tengo miedo. En otro mensaje, es muy celoso. Pero no me hará daño, ¿verdad? Clara había oído hablar antes de este tipo de relaciones. Mientras trabajaba en la radio, había escuchado las historias de cientos de mujeres, historias de celos, control silencioso y heridas invisibles. Pero había algo diferente en las palabras de Laura, culpa. Era como si se disculpara por todo lo que hacía. Hoy otra vez discutimos. Dice que sin mí no puede vivir. Pero a veces yo tampoco puedo vivir con él. Cuando leí esas líneas, pude imaginar cómo se sentía Clara. En la carta que me escribió, me dijo que eso la hacía sentir muy impotente. Porque es fácil dar esperanza a la gente a través de la radio. Pero cuando alguien realmente necesita ayuda, entonces las palabras no bastan. Clara le respondió a Laura al día siguiente. Estoy aquí, le dijo. Escribe lo que sea, te escucharé. Laura respondió. Esta vez era un mensaje largo. Por primera vez, contaba cómo Iván la controlaba, mirando su teléfono, criticando su ropa, prohibiéndole ver a sus amigos. Pero luego terminaba con una frase de disculpa. Pero él me quiere, Clara. Solo que a veces es demasiado. Clara no salió al aire esa noche. Aplazó el programa al día siguiente y se quedó en casa. Leyó los mensajes de Laura una y otra vez, tomó notas, como si estuviera tratando de juntar las piezas de un rompecabezas invisible. En ese momento no se daba cuenta, pero esta historia ya no era solo la de Laura, sino también la suya. Una semana después, Laura empezó a enviar mensajes de voz. Con voz temblorosa, entrecortada por respiraciones, susurraba como si hablar fuera un delito. Y Clara, hoy se ha enfadado mucho. Me ha roto el teléfono. Estoy escondida. Otra voz. Hay alguien fuera, creo que es él. Clara guardó esos mensajes. No reprodujo ninguno en el programa. Pero escribió esta frase en su cuaderno. Laura está en peligro. En la carta que me escribió, me contó que esa noche no pudo dormir durante horas, que pensó en llamar a Laura, pero que no quería traspasar sus límites profesionales. Los trabajadores de la radio suelen mantener la distancia con los oyentes, pero la voz interior de Clara no se callaba. Esa mañana llegó un último mensaje de Laura. Y gracias por escucharme. Eres la única que me cree. Luego, silencio. Una semana después, apareció un nombre en las noticias. Al norte de Sevilla, una joven había sido encontrada muerta en un apartamento. Su nombre, Laura González. Cuando Clara vio su foto,
se le hizo un nudo en la garganta. Los mismos ojos, la misma voz. La policía había cerrado el caso como suicidio. El mundo de Clara se quedó en silencio de repente. La noche que salió al aire, las palabras se le atragantaron en la garganta. Solo pudo decir esta frase. Esta noche, una voz ya no podrá hablar. Después de la emisión, se sentó solo en la oficina y escuchó las grabaciones de Laura. Cada respiración, cada temblor, cada susurro parecía resonar en las paredes. En ese momento tomó una decisión. Esta historia no terminaría aquí. El archivo que me envió mi seguidor comenzaba con notas extraídas del diario de Clara. Fecha, 17 de febrero de 2023. La primera frase que escribió fue: no pude salvarlo. Pero no me callaré. Ese día, el cielo de Sevilla estaba gris. Clara no fue a la radio. Canceló la emisión y silenció el teléfono. En casa, escuchó una y otra vez los últimos mensajes de Laura en su mesa. Con cada respiración, analizaba cada sonido de fondo, el chirrido de una puerta, el ruido de unos pasos, una música lejana. Como si pensara que podría encontrar la verdad en esos sonidos. Pero, al mismo tiempo, la culpa la carcomía. Podría haberle escrito, podría haber llamado a la policía, tal vez Laura aún estaría viva. En ese momento, la historia cambió. Porque dentro de Clara no solo se despertó una periodista, sino también una testigo. Y ser testigo a veces es el primer paso hacia la venganza. Al día siguiente, Clara fue al edificio donde vivía Laura. Un edificio sencillo, paredes sucias, etiquetas con nombres en los buzones. González 2B. La cinta policial aún estaba pegada al marco de la puerta. Habló con una vecina, una anciana con una taza de té en la mano. La mujer dijo en voz baja: ese hombre estaba aquí esa noche. Oí los gritos. Pero la policía dijo que era un asunto personal. En ese momento, el corazón de Clara se aceleró. La mujer no había dado ningún nombre, pero Clara ya lo sabía: Iván. El hombre del que Laura decía: me quiere, pero tengo miedo. Cuando Clara regresó, se sentó a su escritorio y escribió el nombre de Iván en el buscador. El primer resultado fue su cuenta de redes sociales. El típico perfil de hombre exitoso. Fotos bien vestidas y sonrientes, publicaciones llenas de palabras motivadoras. Debajo de una publicación decía: y el amor verdadero exige entrega total. Algo se rompió dentro de Clara. Sus manos temblaban mientras miraba la pantalla. De entrega, murmuró. Eso fue lo que Laura perdió. Durante esa semana, Clara comenzó a recopilar información sobre Iván. Sus horarios de trabajo, con quién se reunía, a qué cafeterías y bares iba. Actuaba con el instinto de una periodista, pero tenía otra motivación: la verdad. Ya no era solo la historia de una oyente. La voz silenciada de una mujer resonaba en el corazón de otra. Una noche, Clara volvió a la radio. El estudio estaba vacío. Se sentó frente al micrófono, pulsó el botón de grabar y escuchó los mensajes de voz de Laura. En la oscuridad solo se oía su susurro. Y Clara, él está aquí, por favor, no hagas ruido. A Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. Escribió en su cuaderno de notas, en letra minúscula: esta voz será su arma. Unos días más tarde, vio a Iván por primera vez en persona. Estaba delante de una pequeña cafetería, riéndose con sus amigos. En su rostro se reflejaba la tranquilidad de un hombre inocente. Clara lo observaba desde lejos. En ese momento no quería matarlo, pero quería que lo perdiera todo. A veces se puede destruir a alguien sin dispararle. Clara lo sabía. Cuando volvió a casa, volvió a escuchar el último mensaje de Laura. Gracias por escucharme. Eres la única que me cree. Aquella frase era ahora como un testamento. Clara iba a dar a conocer la historia de Laura al público. Pero no lo haría como la periodista Clara, sino como la mujer Clara. Una noche, Voces de Medianoche volvió a emitirse. Clara hizo la apertura como de costumbre. Esta noche, una voz más quiere ser escuchada. Pero esta vez su voz era diferente,
más grave, más decidida. Esa noche leyó el primer mensaje de Laura, sin cambiar su nombre. Los oyentes inundaron la emisión con mensajes. Esta mujer pidió ayuda. ¿Quién le hizo esto? Sigue adelante, Clara. Al final del programa, solo dijo lo siguiente. Algunas historias no deben terminar sin concluir. A partir de ese momento, muchas mujeres de Sevilla comenzaron a escribirle a Clara. En los documentos que compartió conmigo, también envió algunos de los mensajes que recibió en ese periodo. Historias similares, miedos similares, hombres similares. Clara ya no estaba sola. Una semana después, Iván le envió un correo electrónico a Clara. Era un mensaje breve y frío. Y deja de contar la historia de Laura. No la conoces. Debajo estaba su firma, Iván Herrera. Clara miró el mensaje durante un rato. Luego respondió. Quizás no la conozco. Pero tú has silenciado su voz. Yo no. Después de esa noche, todo cambió rápidamente. Empezaron a llegar llamadas misteriosas a la radio. Alguien descolgaba el teléfono, se quedaba en silencio y luego colgaba. Cuando volvió a casa, encontró un sobre en el buzón. Dentro había un CD vacío. En él había una frase escrita a mano. Y deja ya el pasado. Clara no se asustó. Al contrario, esa amenaza despertó en ella una determinación aún más profunda. Ahora no solo quería justicia para Laura, sino también para sí misma. Una noche, sentada en el estudio, descargó las grabaciones de voz de Laura en su ordenador. Analizó cada grabación, amplió las ondas de sonido. Y se dio cuenta de que, de fondo, en el último mensaje de Laura se oía una música, muy breve, pero con una melodía familiar. Este detalle lo cambiaría todo en el futuro. Clara describió este periodo de la siguiente manera. Por las noches dormía con la voz de Laura. Cada respiración, cada silencio era una señal. La persona que la silenciaba, sin darse cuenta, también había registrado la verdad. Clara escuchó el último mensaje de Laura una y otra vez. Cuando acercaba la oreja al altavoz, entre los susurros se oía una melodía, un breve rasgueo de guitarra, como una canción que llegaba desde la ventana. La melodía le resultaba familiar, pero no conseguía identificarla. Como locutora de radio, tenía miles de canciones en la memoria. Sentía que ese sonido no era una música cualquiera, sino una huella del momento. Cargó las ondas sonoras en su ordenador y filtró las frecuencias. Cuando la melodía se hizo más clara, anotó algunas notas en su cuaderno. Y entonces, lo recordó. Era la melodía de una canción flamenca que sonaba todas las noches en un famoso bar de tapas de Sevilla. La espera. El corazón de Clara comenzó a latir con fuerza. El nombre del bar era el Patio del Sol. ¿Podría ser una coincidencia? Pero la casa donde vivía Laura estaba a solo 2 calles de ese bar. Y en una de las fotos de Iván en las redes sociales se veía el letrero de neón del bar al fondo. Clara fue allí la noche siguiente. El Patio del Sol era un bar muy concurrido por las noches, con carteles de flamenco amarillentos en las paredes, el ruido de las copas, las risas. Clara se dirigió a la parte de atrás y encontró una mesa cerca del escenario. Los músicos tocaban esa melodía. Cerró los ojos un momento y se dejó llevar por los sonidos. Sentía como si Laura estuviera allí, la misma música, el mismo aliento. Cuando abrió los ojos, vio una cara conocida en el bar. Iván. Estaba riendo con sus amigos, levantando su copa, actuando como si nada hubiera pasado. Clara se quedó helada. Apretó el teléfono en su mano, abrió la cámara y comenzó a grabar en silencio. No era una prueba, pero tenía un significado simbólico. Ese era el recuerdo no silenciado de Laura. Al día siguiente, se dirigió a la sala de montaje de la radio. La voz de Laura, la risa de Iván, la música de fondo, lo colocó todo en una sola pista de audio. En ese momento se dio cuenta de que la combinación de esos sonidos contaba una historia. El miedo de una mujer, el orgullo de un hombre y el silencio de una ciudad. Clara preparó un nuevo programa esa semana. Al comienzo del programa, dijo a los oyentes:
Esta noche voy a contar una historia. Pero no es una historia de amor. Es la historia de una realidad que comienza con la voz silenciada de una mujer. Esa noche, reprodujo por primera vez la voz de Laura en el programa. Solo unos segundos de grabación. Un susurro. Y Clara está aquí. Luego, silencio. Después de la emisión, las redes sociales se revolucionaron. Los oyentes preguntaban, ¿esa voz es real? ¿Qué le pasó a esa mujer? Clara no respondió. Pero a la mañana siguiente recibió un nuevo mensaje de Iván. No me difames. Borra lo que tienes. Te hará daño. Clara hizo caso omiso de la amenaza. Ya no tenía miedo. Porque la voz de Laura ya no era solo un recuerdo, sino una prueba. En las notas que me enviaba, Clara también me contaba lo sola que se sentía en aquella época. Sus compañeros de trabajo le decían que era demasiado emocional y su jefe insinuaba que había traspasado los límites éticos en la publicación. Pero a Clara no le importaba. Cada noche, cuando volvía a casa, escuchaba los mensajes de Laura e intentaba descifrar sus palabras. En un momento dado, se dio cuenta de que Laura había codificado algunas palabras deliberadamente. Por ejemplo, cuando decía jardín, en realidad se refería a la parte trasera de la casa. Y en la última grabación, cuando decía la puerta está abierta, había pánico en su voz, pero también una insinuación. Algo o alguien había entrado. Clara ya no tenía ninguna duda. Iván la había matado. Pero no podía probarlo, todavía. Una noche, Clara estaba sola en la radio. En medio del silencio de la oficina, llegó un correo electrónico. Remitente, desconocido. Asunto, si quieres la verdad, busca en la antigua sala de grabación. No había nada más. En ese momento, a Clara le sudaron las manos. El edificio de la radio era antiguo y en el sótano había un archivo de cintas que llevaba años sin utilizarse. Bajó. Una habitación oscura y polvorienta, cientos de CDs sin etiquetar en las estanterías. Mientras buscaba con la linterna, un CD le llamó la atención. Tenía una nota borrosa. Voces, ensayo 14/02. Ella conocía esa fecha. El día antes de la muerte de Laura. Cuando insertó el CD en el ordenador, su corazón casi se detuvo. En los primeros minutos solo había silencio, luego se oyó una voz. La voz de Iván. Después, la de Laura. La grabación probablemente se había realizado cuando Laura fue invitada al programa de prueba de la radio. Iván estaba allí, la había seguido hasta el estudio. Al final de la grabación, un golpe sordo, un grito. Luego, silencio. Clara se quitó los auriculares y respiró hondo. Y ya se acabó, Laura, dijo. Ya nadie podrá callarte. Después de esa noche, Clara tenía un plan claro. No confiaba en la policía, porque el caso ya se había cerrado. Pero sabía una cosa, la voz de la sociedad es el Tribunal Supremo. Recordó que, como periodista, su arma más poderosa era el micrófono. Por eso preparó un nuevo episodio, esta vez el último. Cambió el nombre del programa. Los mensajes de Laura, última emisión. Cuando llegó el día de la emisión, llovía en Sevilla. Las gotas que golpeaban el cristal del estudio marcaban un ritmo casi como un metrónomo. Clara se sentó ante el micrófono, con las grabaciones de Laura en la mano. Su voz ya no temblaba. Comenzó la emisión con esta frase. Una mujer me escribió. Me dijo, él me quiere, pero a veces tengo miedo. Esta noche romperemos el silencio de esa mujer. A continuación, comenzó a sonar la grabación con la voz de Iván. Cuando resonó en el estudio, causó conmoción entre los oyentes. Esa noche, las redes sociales, las líneas telefónicas y los buzones de correo electrónico se colapsaron. Y Clara, por primera vez en años, se sintió en paz. Pero la respuesta de Iván aún no había llegado. Ese silencio era el silencio que precede a la tormenta. Cuando mi seguidor me envió esta parte, el asunto de su correo electrónico era: a veces, la justicia tiene un precio.
Esta sección del expediente de Clara era una de las más oscuras y, al mismo tiempo, una de las más luminosas. Después de la noche en que Laura publicó las grabaciones, Sevilla parecía haber despertado. La página web de la radio recibió miles de mensajes y la etiqueta, #La voz de Laura, se convirtió en tendencia en las redes sociales. Las mujeres comenzaron a compartir sus historias y los oyentes mostraron su apoyo a Clara. Pero todos se hacían la misma pregunta. ¿Quién era ese hombre? Clara tenía la respuesta preparada, pero necesitaba tiempo. Aún no había desenmascarado directamente a Iván. Quería darle el golpe de gracia en el momento adecuado. Sin embargo, Iván no se quedó callado. A la mañana siguiente, un coche negro se detuvo frente a la emisora de radio. Cuando Clara llegó al trabajo, él la estaba esperando. Antes de abrir la puerta, miró a su alrededor, no había nadie. El hombre salió del coche, vestido con un traje gris y con esa familiar sonrisa falsa en el rostro. «Clara», dijo con voz suave. «Tenemos que hablar». Clara dio un paso atrás. «Ya no hay nada de qué hablar». «Te equivocas», dijo Iván, con un temblor en los labios. «No sé cómo has encontrado esas grabaciones, pero yo quería a esa mujer tanto como tú». Los ojos de Clara se congelaron. «¿Quería?» «La has silenciado». Iván se acercó y susurró. «Ten cuidado. A veces, uno no se da cuenta de que está cavando su propia tumba». Luego se alejó. Lo único que quedó tras él fue el humo del escape y un silencio lúgubre. Cuando Clara regresó a su casa esa noche, encontró una nota metida bajo la puerta. «Si no paras, te silenciaré como a él». En la carta que me escribió, me lo describió así. Tenía miedo, sí. Pero también sentía una extraña paz. Porque la amenaza era la prueba de que iba por el buen camino. Clara no pensó mucho esa noche. Encendió su ordenador y preparó un nuevo plan de publicación. Pero esta vez el objetivo no era solo la concienciación social. Esta vez era la caída de Iván. Pidió ayuda a Diego, un amigo periodista. Diego era un reportero honesto que trabajaba en un sitio web de noticias local. Clara le hizo escuchar parte de las grabaciones y le pidió que investigara el pasado de Iván. Empezaron a trabajar juntos. En poco tiempo encontraron información impactante sobre Iván. Años atrás se había dictado una orden de alejamiento contra su exnovia, pero el caso se había cerrado misteriosamente. Además, las dos mujeres que habían precedido a Laura habían desaparecido tras relaciones breves. Nombres, direcciones, denuncias similares. Todo seguía el mismo patrón: Iván Herrera, un hombre peligroso y seductor. Diego dijo: «Tenemos que llevar esto a la fiscalía». Pero Clara negó con la cabeza. No. Quiero que reciba su castigo no por parte del sistema, sino ante los ojos de la gente. Esas palabras también aparecían en la carta que me escribió. La justicia a veces no comienza en los tribunales, sino en las conciencias. Una semana después, Clara preparó una emisión especial. El anuncio del programa era breve y misterioso. Y este viernes se abrirá la última página de la historia de Laura. Mientras tanto, las reacciones de Iván comenzaron a intensificarse. Clara recibía llamadas de números ocultos en su teléfono, en las que solo se oía el sonido de una respiración de fondo. Una noche vio una sombra frente a su ventana, pero no pudo atrapar a nadie. Ahora daba cada paso con cuidado y, al entrar en su casa, colocaba una silla detrás de la puerta. Pero el miedo había dado paso a la determinación. Llegó el día de la emisión. Clara escuchó las grabaciones de Laura por última vez. Desde el primer mensaje hasta el último suspiro. Cada uno de ellos era un grito silencioso por la libertad de una mujer. Cuando se puso delante del micrófono, su voz no temblaba. «Esta es la última parte de la historia de Laura», dijo. «Pero también es la voz de miles de mujeres que han permanecido en silencio. Esta noche, voy a poner un espejo delante de todos los que ocultan la verdad». A medida que avanzaba la emisión, junto con las grabaciones de Laura, se emitió también la propia voz de Iván. Con la música del bar de fondo, sonó la melodía de La Espera. A continuación, Clara presentó los documentos, los juicios anteriores de Iván, las denuncias archivadas,
los informes manipulados. Todo estaba en el aire. Finalmente, dijo su nombre claramente. Iván Herrera. Una mujer fue silenciada en esta ciudad. Pero ahora todo el mundo te oye. En ese momento, los oyentes comenzaron a enviar comentarios como una avalancha. Las líneas telefónicas se colapsaron, las redes sociales estallaron. Y la vida, impecable, de Iván comenzó a derrumbarse en cuestión de minutos. Al día siguiente, el nombre de Iván aparecía en todas las noticias. Los periódicos titulaban Revelación de un asesinato de mujer en Sevilla. La fiscalía reabrió el caso. La emisora de Clara recibió miles de mensajes de agradecimiento. Pero la historia no terminó ahí. Esa misma tarde, cuando Clara se subió a su coche, vio algo en el espejo retrovisor. Un coche la estaba siguiendo. Las calles estaban desiertas, llovía. Instintivamente, aceleró y aparcó unas calles más allá. Pero el coche también se detuvo. Clara, tratando de controlar los latidos de su corazón, tomó su teléfono y llamó a Diego. No hubo respuesta. Entonces, los faros del coche que la seguía se apagaron. En la oscuridad solo quedaba el rugido del motor. Pasaron los minutos, y luego, silencio. El coche se alejó. Clara respiró hondo. Al mirar por la ventana, vio el letrero de neón del bar, el Patio del Sol. La misma melodía se oía a lo lejos. Se susurró a sí misma. Se acabó. Esta vez se acabó de verdad. Pero en su interior sabía que, aunque se hubiera hecho justicia, la voz de la venganza nunca se callaría del todo. Al día siguiente, en las noticias apareció la foto de Iván. Se había entregado en la comisaría. No había confesado, pero las grabaciones y la presión pública lo habían cambiado todo. Clara se sentó en silencio en el estudio. Volvió a escuchar el último mensaje de Laura. Y eres la única que me creí. Clara cerró los ojos y miró la luz del micrófono. Dijo lentamente. Ahora todo el mundo te cree, Laura. Cuando mi seguidor me envió este último capítulo, en su correo electrónico decía lo siguiente. Esta historia no comenzó con un asesinato. Comenzó con un susurro. Y ese susurro acabó despertando a toda una ciudad. Después de que detuvieran a Iván, las calles de Sevilla permanecieron en silencio durante unos días. Era como si la ciudad estuviera de luto, tanto por Laura como por las otras mujeres silenciadas. Frente al edificio de la radio se acumularon flores, notas y velas. Un oyente había escrito lo siguiente en una tarjeta. Y gracias, Clara. Ella ahora puede descansar. Pero Clara se sentía más cansada que tranquila en aquellos días. Por las noches seguía oyendo la voz de Laura. Cuando soplaba el viento, se oía un zumbido en la ventana que le recordaba aquella melodía, la espera. Aunque se decía a sí misma, la espera ha terminado, el eco en su interior no se acallaba. El director de la emisora le concedió unas semanas de permiso. Clara quería alejarse de la ciudad. Se fue a un pequeño pueblo de la costa de Málaga y se alojó en una pensión con vistas al mar. Por las mañanas, mientras tomaba su café, escuchaba a lo lejos las voces de los pescadores. A veces abría su cuaderno y garabateaba notas sobre la historia de Laura. En cada línea había un suspiro, un rastro de vida. Una tarde, mientras caminaba por la playa al atardecer, recibió un correo electrónico en su teléfono. Remitente, desconocido. Asunto, gracias por escucharme. Solo había un archivo de audio. Clara se detuvo y, a pesar del viento que se mezclaba con el sonido del mar, se puso los auriculares. Abrió la grabación. Era la voz de una mujer, como un susurro, pero esta vez sin miedo. Ya no tengo miedo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara. La grabación terminó unos segundos después. Quizás un oyente, quizás un extraño, quizás era un eco de Laura. Pero en ese momento, algo se calmó dentro de Clara. En la carta que me escribió, describió ese momento así. Cuando escuché esa voz, sentí que ya no estaba sola. A veces, la justicia no es castigar, sino recordar. Cuando regresó a Sevilla, la radio había vuelto a emitir.
La dirección le pidió que hiciera un nuevo programa. Que esto es lo que la gente quiere oír de ti, le dijeron. Clara lo pensó durante mucho tiempo. Luego escribió el nombre del programa. O Voces que no callan. Ahora no solo contaría la historia de Laura, sino la de todas las mujeres que habían sobrevivido o habían sido silenciadas. Cada episodio era una historia real diferente, pero el tema era siempre el mismo. El valor que nace del miedo. En la primera emisión, permaneció en silencio ante el micrófono durante un largo rato. Luego respiró hondo y comenzó. Una seguidora me envió una historia. Era el último mensaje de una mujer. En ese momento no lo entendí, pero ahora lo sé. Cada mensaje era una llamada de auxilio, una resistencia. Mientras escuchaba esa emisión, incluso yo sentí un nudo en la garganta. La voz de Clara era tranquila, pero firme. Era como si el alma de Laura hubiera vuelto a la vida en su voz. Incluso ahora, al contarlo, recuerdo esa sensación. Fue entonces cuando me di cuenta por primera vez de que una persona puede vengarse con palabras, pero también puede hacerlo con amor. Unos meses después, el caso de Iván llegó a su fin. El tribunal aceptó las grabaciones de audio como prueba. Fue condenado oficialmente por intento de asesinato y agresión sexual grave. Pero cuando se leyó la sentencia, Clara no estaba allí. En ese momento, estaba fuera de Sevilla, impartiendo una clase a mujeres periodistas sobre luchar con ética, valentía y silencio. Contaba la historia de Laura como ejemplo, pero no mencionaba su nombre. Solo decía: había una mujer que, incluso cuando perdió la voz, nos salvó con su voz. Unos años más tarde, el programa de Clara alcanzó fama nacional. Voces que no callan dio visibilidad a las historias de cientos de mujeres. Pero a ella nunca le importó la fama. Seguía viviendo en Sevilla, trabajando en la misma pequeña emisora de radio. En una esquina de la habitación había una vieja caja de CD, con una pequeña etiqueta, Laura, original. Me escribió que de vez en cuando sacaba ese CD y lo volvía a escuchar. Pero esta vez no con miedo, sino con gratitud. Y ya no es solo una víctima. Es una mujer que ha recuperado su voz. Al final de la última emisión, Clara se detuvo por última vez frente al micrófono. Estaba sola en el estudio. Fuera llovía, igual que la noche de la primera emisión. Pulsó el botón de grabar. Quiero decirles algo a todos los que escuchan este programa, dijo. Cuando se pierde a alguien, se cree que su voz se ha apagado. Pero a veces esa voz resuena en el corazón de otra persona. La voz de Laura ya no vive en mí, vive en ustedes. Entonces sonó una música, La Espera. Esta vez la guitarra sonaba más suave, las notas se mezclaban con el sonido de las olas. Clara cerró los ojos. Volvió a oír el susurro de Laura. Y gracias. La luz del micrófono se apagó. Silencio, pero esta vez era un silencio tranquilo. Y en ese momento lo comprendí. Esta historia era una historia de venganza, sí. Pero la venganza no se había consumado con ira, sino con justicia. Clara no había vengado a Laura, sino que le había devuelto su honor. A veces, la venganza consiste simplemente en hacer oír de nuevo una voz silenciada. Los mensajes de Laura termina aquí. La voz de una mujer se ha hecho eterna gracias al valor de otra mujer. Y quizá por eso, cada silencio tiene ahora un poco más de sentido.